No estoy acostumbrado a hacer un disclaimer, pero este video es hecha solamente para gente que ya experimentaron en su mismo un sentimiento de desesperación completa. Porque lo que voy a decir para todos los otros va a ser muy choqueante y no quiero choquear a nadie. Así, si no tiene experiencia de un infierno interno, por favor, cambia de video. En la tradición cristiana hay dos versiones sobre el infierno. La que todos conocen es el infierno como un lugar subterráneo donde las almas reciben un castigo eterno de demonios. Eso es el infierno lugar. Pero en la tradición mística, el infierno es un estado mental de desconexión total con la luz divina, y en su mismo eso es el peor castigo que puede experimentar un ser humano. Se puede describir tres síntomas principales a la desesperación. El primero es un dolor intenso, pero ojo, un dolor psicológico que no tiene nada que ver con eventos exteriores. No es que estás sufriendo de ser ofendido o sentirte abandonado. Es un dolor interno que parece no tener ninguna cosa externa. Es endógeno. El segundo aspecto es el sentimiento de aniquilación. La imagen de ti es tan negativa que te odias con todo tu corazón. Hay una pérdida de identidad, pérdida total de respeto por tu propia persona. Por eso viene muchas veces con deseo de suicidio. El tercero es la pérdida de esperanza. Cuando estás desesperado, no importa que tengas una familia que te quiere, que tengas plata, que tengas éxito profesional, que tengas amigos, poder, nada te puede dar sentido. Por eso estás en el infierno. La primera explicación que tenemos sobre la caída en el infierno es que es una damnación, un castigo divino. Pero ojo, en el cristianismo existe dos versiones de la damnación. Hay una versión un poco moderada que dice que van al infierno solamente la gente que hicieron cosas muy malas. Y de cierta forma es un castigo merecido, porque se comportaron muy mal y nunca trataron de pedir perdón o de mejorarse. Pero existe también otra versión que es mucho más extremista, que siguen San Agustín y los calvinistas. Es de decir que cada ser humano merece de ir al infierno y que antes del nacimiento Dios decide quién va a salvar y quién va a dejar podrir en el infierno. Esta versión es mucho más dura y de una cierta forma se puede decir que es casi una visión melancólica de la salvación humana, que para mí parece inaceptable, porque ¿qué lo vas a hacer? Si estás en estado de damnación, ¿qué se puede hacer? La segunda teoría de la desesperación nos viene de Freud. Para el padre de la psicoanálisis, la motivación humana era basada con dos fuerzas opuestas que se puede ver con las dos pedales de un auto. Tienes el acelerador que se llama pulsión de vida, que tiene que ver con preservar tu existencia,
reproducirte con sexualidad y investir el mundo y el placer de vivir en el mundo. La pedala de freno se llama pulsión de muerte y tiene el trabajo opuesto de reducir los costos, de cortar la relación y tratar de bajar y volver a un estadio de activación cero. Y en la visión de Freud, lo que está pasando cuando tienes el estado melancólico es que de una cierta forma ganó la pulsión de muerte y empieza a atacar tu yo y empiezas a odiarte a ti mismo. Y esta teoría es útil porque te permite de entender que la desesperación quema la médula de tu identidad, del yo. La segunda explicación nos viene de Martin Seligman, que armó un experimento donde había una jaula con una parte donde se recibía de vez en cuando choque eléctrico y una parte donde un perro se podía escapar y donde no había choque eléctrico. Y cuando daba choque eléctrico del mal lado, el perro muy pronto aprende que hay un lugar seguro y aprende a salir del buen lado para ponerse en seguridad. En la segunda condición, se cierra el pasaje entre el lado eléctrico y el lado sin electricidad. Así el perro al inicio panica, pero llega un momento donde se deja ir completamente y deja el experimentador darle choque eléctrico sin defenderse. Pero lo más interesante es lo que está pasando cuando se abre de nuevo la puerta, porque el perro se queda así deprimido y no quiere más luchar, a pesar de que tiene la posibilidad de escaparse. Entonces, Martin Seligman nos enseñó que la desesperación viene de lo que llama la indefensión aprendida, que es un sentimiento que no sirve a nada de actuar por la vida porque de toda forma la cosa va a terminar mal. Y eso enseña que la desesperación involucra un problema de sentir que tu vida te pertenece y que tiene agency, como se dice en inglés, agentividad. Tiene la posibilidad de cambiar las cosas y eso se apaga cuando caes en la desesperación. El árbol de los sefirot de la Cábala nos va a permitir de entender lo que está pasando al nivel de la desesperación. Como lo puedes ver, el árbol está constituido de 10 puntos que son foco de energía que va de lo más básico y material a lo más espiritual que está arriba. Y todos esos focos de poder tienen que funcionar juntos, por eso están interconectados. Y lo que está pasando en la desesperación es que los dos del centro están en un estado de desactivación. Por eso está representado en negro. Lo que está abajo se llama Yesod. Yesod es la fundación emocional del ser, lo que te da un sentimiento de identidad básica. Y cuando se oscurece Yesod, tu sentimiento de estabilidad emocional se va quebrando y vives en un infierno. Lo que está al centro se llama Tiferet, y ya lo hablemos en otro video. Tiferet te da el sentimiento de agentividad, que tu vida te pertenece y que estás al centro de tu vida. Y los dos en la desesperación se apagan. Los dos te ponen en la oscuridad.
En este video vamos a considerar que la desesperación es un estadio espiritual que resulta del mal manejo de dos motivaciones espirituales que se llaman el bien y el mal. Y ojo, la noción de bien y de mal desapareció en el siglo XX y los psicólogos odian de hablar de eso por buenos motivos. Pero el bien, que volvió de moda con la psicología positiva, es el deseo de construir algo positivo en el mundo, de practicar las virtudes, y la tradición cristiana nos enseña que hay 7 virtudes, que son justicia, caridad, esperanza, fortaleza, prudencia, fe y templanza. Cada vez que estás actuando según el bien o según las virtudes, tratas de hacer del mundo un lugar mejor. Eso es una motivación. La motivación opuesta, el mal, es un poco más complicada de entender, porque toda la gente conoce los 7 pecados capitales de ira, codicia, gula, pereza, envidia, lujuria y soberbia, pero la gente no hace el mal diciendo ja, voy a hacer el mal. No, eso es solamente en los dibujos animados. La motivación del mal es de protegerte contra un sufrimiento. Y esas maneras, que son medio patéticas, ayudan a no sentirte totalmente vulnerable. Por eso tenemos en el alma un lado que tira por el bien y el lado que tira por el mal. Y los moralistas van a ser muy felices de aprender que la práctica del mal te puede llevar al infierno. Pero hay que entender que no es un castigo divino. El mal sirve a protegerte del sentimiento de vulnerabilidad. Pero tratando de protegerte, estás armando la condición de tu propio sufrimiento. Pongamos el primer pecado capital, la ira, que tiene que ver con una sensación y un estado mental de odio y de deseo de revancha. Si estás actuando con eso, el cálculo es sencillo. Lo más odioso que me hago, lo más que me protejo de las agresiones de los demás. Pero esta conducta va a generar mucho odio de los demás, que te van a terminar a atacar. Así, la práctica de cualquier de los vicios del mal van a dar el mismo resultado. Se vende como una protección contra algo que en realidad la están atrayendo en tu vida. Y al momento que te das cuenta que tu medio de protección contra el sufrimiento es la misma cosa que te lleva al sufrimiento, puedes caer en el infierno o la desesperación. Así, de cierta forma, los moralistas cristianos tienen razón. El mal te puede llevar al infierno. Pero, ojo, hay muchos criminales de guerra que nunca se sintieron desesperados, porque el ser humano es muy fuerte para repintar sus vicios en virtudes. Lo que es un poco más punible de escuchar por un moralista es que el bien también te puede dejar caer en infierno. Obviamente, la práctica de las virtudes es una cosa positiva, porque es positiva por los demás y positiva para ti mismo. Pero lo más que te pones obsesionado para practicar el bien, lo más que vas a sentir que no es suficiente. Y vas a tener un sentimiento perpetuo de culpabilidad. Y, por ejemplo, si practicas la caridad, muchas veces la gente van a aprovechar de tu caridad y se van a servir de ti porque vas a parecer como un idiota. Así, practicando el bien, poco a poco vas a acumular resentimiento.
Y se ve muchas veces en la carrera de gente que empiezan de forma súper altruista, que a un momento se convierte en personas súper amargas, porque se dan cuenta que la práctica del bien no funciona. Y de vez en cuando se dan vuelta a 180 grados y empiezan a comportarse muy mal. Y la gente no entiende por qué se dan vuelta de forma tan brutal. Pero de otra forma es una manera de protegerse contra la vulnerabilidad. Así, el bien y el mal, o su mala práctica, dan el mismo resultado. Te llevan al infierno. Lo que estoy diciendo puede ser muy choqueante por un moralista clásico, porque la sociedad es hecha con la idea que si practicas el bien, vas a tener buen resultado para ti mismo. Pero eso está basado en un entendimiento particular de la historia de Adán y Eva. Acordate, los problemas de la humanidad empezaron cuando nuestros antepasados Adán y Eva decidieron de probar el fruto del árbol del bien y del mal. Y la mayoría de los cristianos te van a decir que a este momento era una desobediencia y empezaron a hacer cosas malas. Pero si lo mires desde un ángulo no dualista, el problema no era que empezaron a hacer el mal. El problema es que probaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que empezaron a dividir la motivación humana entre bien y mal. Y la caída no es que hacen el mal, es que están divididos entre bien y el mal. Así se puede considerar que el remedio no es de hacer el bien y dejar de hacer el mal, sino de encontrar el camino del medio entre el bien y el mal. Y eso, por ejemplo, lo hace claramente el Buda Gautama. Al momento que descubres el infierno, que se llama por los budistas el samsara, y que se da cuenta que es una parte inherente de la existencia humana, descubre que la forma de liberarse no es de entrar en los extremos, sino de buscar el camino de los medios entre lo que nosotros llamemos el bien y el mal. Y en el mundo cristiano eso existe bajo el nombre del camino contemplativo, porque el entrenamiento contemplativo no tiene que ver con tratar de ejercitar actos de virtudes o tratar de deshacerte del mal, sino de entrenar tu mente a ir más allá del bien y del mal. Y en eso sirve mucho el infierno, porque una persona que todavía no encontró este lugar espantoso adentro de su alma, no puede entender lo que es la dualidad. Así se queda atrapado entre su visión del bien y del mal. Y cuando caes en la desesperación, y que no te mates, porque eso es siempre un riesgo, lo que resulta de eso es una madurez psicológica y espiritual, donde te dejas de buscar la salvación en el bien o en el mal y buscas el camino del medio. Los alquimistas llamaban este trabajo el nigredo, la obra en negro. En la griega antigua se llamaba catabasis, el descenso en los infiernos. Y ojo, el Cristo descendió en los infiernos. Eso se dice en el credo. Pero hoy en día Jung hablaba del encuentro con su sombra, con el sol níger, y todas esas experiencias
son indispensables por la madurez espiritual.